Jeremías en su número 2 y su versículo el 22. Dice así en el nombre del Señor Jesús: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En esta tarde, respetables personas que han hecho bien en venir a la presencia del Señor, nosotros, el pueblo del Señor, siempre damos gracias a Dios, especialmente por su Santo Hijo, el Señor Jesucristo, ya que Él dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesucristo está aquí, oigan. Él está aquí en espíritu y en verdad. Y en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús y de todo nuestro corazón, oiga amigo, señora, señorita, les rogamos a ustedes un momento de su atención a las palabras del Señor, ya que Dios en su gracia y misericordia les concede a ustedes una oportunidad de oír el santo y bendito Evangelio. Ojalá, amigo, señora, señorita, personas que han llegado a este lugar, ojalá que esta tarde ustedes no vayan a regresar así como llegaron a este lugar, con la carga del pecado, sino que ustedes esta tarde pueden aprovechar esta gran oportunidad, esta bendición que está muy cerca de ustedes, que es la salvación de sus almas. Las palabras del Señor dicen: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esta vez Dios hablaba, oiga amigo, Dios hablaba acerca de su pueblo Israel. Dios decía que el pueblo de Israel le era fiel, le tenía amor hacia Dios. La palabra dice que Israel era santo en su caminar cuando anduvo por el desierto, le fue fiel, santo a Jehová, a Dios. Pero la palabra dice que ellos se desviaron, ellos pecaron contra Dios, mostraron rebeldía, rebelión contra Dios. Y la palabra dice que Dios siempre estaba con ellos, en todo momento los ayudaba, siempre manifestaba su poder en ellos. Pero la palabra dice que ellos se desviaron tras los dioses, tras de Baal se fueron ellos. La palabra dice que pecaron contra Dios, oiga amigo. La palabra también dice que ellos comenzaron a hacer sacrificios por el pecado que habían cometido delante de Dios, la desobediencia hacia Dios, la rebeldía, la rebelión que ellos mostraron en contra de Dios, desobedecieron a los mandamientos de Dios. Ahora ellos comienzan a hacer sacrificio por el pecado, comenzaron a hacer sacrificios para poder quitar el pecado que ellos habían cometido. Pero la palabra dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. De manera que el sacrificio que ellos hacían no quitaba el pecado que ellos habían cometido. Por más que ellos hacían cualquier cosa, cualquier sacrificio que ellos llegaban a hacer, no quitaba el pecado. Oiga, amigo, Dios decía, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Pero ahora, amigo, señora, señorita, no vamos a ver al pueblo de Israel, sino que ahora vamos a ver al pueblo de los gentiles, que es el hombre, es la mujer que vive en el pecado, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, la mujer que todavía no goza de salvación. El hombre, hay personas que llegan a decir, oiga, amigo, yo estoy asistiendo a una iglesia, estoy haciendo ayunos, me estoy sacrificando con tal de cambiar mi forma de vivir. Yo estoy ayunando para que se me quite este vicio de tomar licor. Tanto sacrificio que yo estoy haciendo y ya llevo tiempo, meses de no tomar, de no probar licor. El hombre piensa en cambiar su forma de vivir. Qué bueno, amigo, señora, señorita, buscan un medio para poder alejarse de las cosas del mundo, del pecado. Pero Dios dice, oiga, amigo, señora, señorita, Dios dice, aunque te laves con lejía, aunque hagas cualquier sacrificio y amontones jabón sobre ti, aunque hagas penitencia, Dios dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. De manera que el hombre puede hacer cualquier sacrificio, pero no quita el pecado. Oigan, personas, no puede el hombre quitar su pecado, aunque haga sacrificios, vaya a donde vaya, cualquier sacrificio que puede hacer el hombre, Dios dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, así dice el Señor. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Ya que los sacrificios no quitan el pecado, ¿qué es lo que Dios va a hacer para poder quitar el pecado del mundo entero? Ya que el sacrificio no quita el pecado, veamos lo que ahora dice la palabra. Libro del profeta Zacarías, en su número 13 y su versículo 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Y oiga lo que dice ahora: para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahora Dios se queda viendo que el sacrificio no quita el pecado, y ahora Dios usa un medio para poder quitar el pecado del mundo entero, del pecado del hombre y de la mujer, de la señora, de la señorita. Oiga, amigo, ustedes que todavía no gozan de salvación, perdón de pecados y vida eterna, no tienen a Cristo, todavía están con esa mancha del pecado que hay en el alma del ser humano. Ahora Dios dice que va a haber un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia, ya que el sacrificio no quita el pecado, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, aunque hagas sacrificio, penitencias, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ahora la palabra dice que va a haber un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahora Dios nos envió a su santo y amado Hijo desde los cielos a la tierra, nos envió a su santo Hijo, el Señor Jesucristo. Y el Hijo de Dios llegó a decir: ofrenda y sacrificio por el pecado no te agradaron, dijo el Señor.
el Hijo de Dios dijo: sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo, dijo el Señor. Ahora el Hijo de Dios descendió desde los cielos a la tierra para quitar el pecado del mundo entero. Pero ¿qué tenía que hacer? ¿Qué hizo el Señor para poder quitar el pecado del mundo entero? Ya que el sacrificio no quita el pecado. Oiga, amigo, señora, señorita, la palabra dice que Dios nos envió a su santo y amado Hijo, el Señor Jesucristo, para rescatar, para poder quitar el pecado. Y la palabra dice que el Hijo de Dios descendió desde los cielos a la tierra. Y la palabra dice que tenía que pasar por momentos de un sacrificio, tenía que sacrificar su propia vida. La palabra dice que cuando estaba ante Poncio Pilato, a este hombre Pilato condenó a muerte al Hijo de Dios. La palabra dice que comenzaron a azotar sus benditas espaldas. Oiga, amigo, señora, señorita, comenzaron a azotar sus benditas espaldas. Él llegó a sentir ese dolor en sus espaldas. La palabra dice que rodearon la presencia del Señor. Aquellos soldados que estaban entrenados para la guerra comienzan a rodear al Hijo de Dios, que sin piedad, sin misericordia, empuñan la mano y le dan de puñetazos y le dan de bofetadas. Oigan, personas comienzan a desfigurar al Señor, pero la palabra dice que Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca de ninguna manera. Pero la palabra dice que estaba sufriendo, estaba padeciendo los azotes, los puñetazos, las bofetadas que le estaban dando. La palabra dice que formaron una corona de espinas, lo entretejieron, lo formaron y lo colocaron, lo pusieron sobre su santa cabeza. Estaba sufriendo, estaba padeciendo, pero ¿por qué causa, amigo, señora, señorita? ¿Por qué causa? ¿Cuál era el motivo? Porque el Hijo de Dios estaba padeciendo de esta manera. Si era el Hijo de Dios, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, pero la palabra dice que en Él se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él, y uno de ellos es lo que el profeta Zacarías dijo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia, ya que el sacrificio no quita el pecado del mundo entero. Había una gran necesidad de que el Hijo de Dios descendiera desde los cielos a la tierra para entregar su propia vida en sacrificio por el pecado del mundo entero. De esta manera estaba sufriendo, estaba padeciendo el Hijo de Dios por tu pecado, amigo, por tu pecado, señora, señorita. De esta manera estaba sufriendo, estaba padeciendo el Hijo de Dios para poder quitar el pecado del mundo entero. La palabra dice que Él fue sacado, fue llevado a aquel lugar de la calavera. Se encamina el Hijo de Dios hasta aquel lugar con una cruz pesada en sus hombros. Míralo, amigo, señora, señorita, esta tarde ahí estaba, se encaminaba el Hijo de Dios con una cruz pesada en sus hombros. Estaba su cuerpo desfigurado, azotado, no había parecer en Él. Él estaba sufriendo, estaba padeciendo para poder quitar el pecado del mundo entero. De esta manera se encontraba el Hijo de Dios, pero se encamina, llega a aquel lugar de la calavera. Y la palabra dice, cuando llega a ese lugar, oigan, personas, crucificaron al Señor Jesucristo, clavaron sus benditas manos a aquel que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, pero estaba sufriendo. Clavaron sus benditas manos a aquellos clavos, traspasaron las manos del Señor. También sus pies benditos fueron traspasados con aquellos horrendos clavos que llegaron a traspasar los pies del Señor. Y era la hora tercera cuando lo crucificaron, cuando clavaron al Señor, cuando lo levantaron en medio de dos hombres malhechores.
a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? El Padre tal vez le podía decir a su santo Hijo: Hijo mío, es para poder dar salvación al hombre, salvación a la mujer, para poder quitar la mancha del pecado que hay en el alma del hombre y que hay en el alma de la mujer. Hijo mío, por eso te he dejado solo, te he desamparado. El Hijo de Dios estaba desamparado y luego él clama y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió el Señor Jesucristo, murió desfigurado, azotado, desamparados. Y veamos lo que ahora dice la palabra. Evangelio según Juan, capítulo 19 y su versículo 34 dice: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Oigan, personas, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia, ya que los sacrificios no quitan el pecado. Dios dijo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En Cristo, en el Hijo de Dios, se estaba cumpliendo la palabra. Todo lo que estaba escrito de él se estaba cumpliendo. Fue abierto su santo costado, donde al instante salió sangre y agua. La sangre de Cristo tiene poder, sin igual poder, para quitar la mancha del pecado. La sangre de Cristo sí tiene poder, sin igual poder, para quitar la mancha del pecado, ya que los sacrificios, oigan, personas, no quita el pecado, no, de ninguna manera. La palabra dice que la sangre de Cristo sí tiene poder, sin igual poder, para quitar la mancha del pecado. La palabra dice que fue bajado, fue sepultado y Dios lo levantó al tercer día, suelto los dolores de la muerte. Le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Así dijo Dios: el que va a creer va a ser salvo y el que no va a ser condenado. Aquel y aquella que se lava en la sangre de Cristo, este va a tener limpieza de la mancha del pecado. Mientras tanto que no se llegan a lavar en la sangre de Cristo, Dios dice: la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Así dijo Jehová el Señor. Esta tarde, amigo, no te has lavado en la sangre de Cristo, ¿verdad que no? La mancha de tu pecado permanece aún delante de Dios. Pero esta tarde es una gran oportunidad para que esta tarde puedas lavarte en la sangre de Cristo. Un hombre por este lado que todavía no se ha lavado en la sangre de Cristo, esta tarde es tu gran oportunidad. Amigo por este lado, señora, señorita, la sangre de Cristo tiene poder, sin igual poder, para limpiar la mancha del pecado, ya que el hombre vaya a donde vaya, haga lo que haga, cualquier sacrificio o penitencia, vaya donde vaya, el sacrificio no quita el pecado. Dios dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pero la sangre que Cristo derramó de su santo costado tiene poder, sin igual poder, para limpiar la mancha del pecado del ser humano, del hombre y de la mujer que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Esta tarde, amigo, vamos ahora. La pregunta es: para que el hombre y para la mujer, ya te lavaste en la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad que todavía no?
todavía no has procedido a un arrepentimiento. Señora, señorita, todavía no te has lavado en la sangre de Cristo. Todavía la mancha de tu pecado permanece aún delante de Dios. Tal vez alguien dirá, pero yo no le hago ningún daño a nadie, no practico ningún pecado, yo estoy bien así, no le hago daño a nadie. Pero déjeme decirte, amigo, señora, señorita, si no te has lavado en la sangre de Cristo, Dios dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Hay una gran necesidad que el hombre tiene que lavarse en la sangre de Cristo para que la mancha llegue a quitarse, para que la sangre de Cristo pueda limpiar la mancha del pecado. Esta tarde, amigo, no te has lavado en la sangre de Cristo. Un hombre, una mujer que esta tarde tiene el deseo de lavarse en la sangre de Cristo, esa mancha del pecado, el pecado que llega a agobiar, hace llorar al ser humano. Y ese pecado, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La sangre de Cristo tiene poder, sin igual poder, para quitar la mancha del pecado del hombre y de la mujer. Por este lado, amigo, señora, señorita, hay poder, sin igual poder, en la sangre de Cristo para quitar la mancha de tu pecado. Y veamos lo que ahora dice en Apocalipsis capítulo 1 y su versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea el Señor, porque nosotros ya nos lavamos en la sangre de Cristo. Él nos lavó nuestros pecados con su sangre. Tu amigo, no te has lavado en la sangre del Señor Jesucristo. Y Dios dice que la mancha de tu pecado permanece todavía delante de Dios, porque todavía no te has lavado en la sangre de Cristo. Vamos, amigo, lávate en la sangre de Cristo. Cristo te perdona todos tus pecados, no importa cómo y de qué manera has practicado el pecado. La sangre de Cristo tiene poder, sin igual poder. Un hombre por este lado que esta tarde ha entendido el mensaje de Dios, que envió a su santo Hijo. Apareció el Hijo de Dios para quitar el pecado del mundo entero, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Vamos, amigo, por este lado hay un hombre que ha entendido el mensaje del Evangelio de Cristo. Hay poder, sin igual poder. Una señora, una señorita por este lado que quiere lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ya que la vida del hombre que no tiene a Cristo, que no se ha lavado en la sangre de Cristo, corre grave y grandes peligros, porque uno de ellos es que la muerte está a un paso del ser humano, y sobre su cabeza la ira de Dios, y bajo sus pies el infierno. Pero la sangre de Cristo, Cristo te perdona. Vamos, señorita, has entendido el mensaje del Evangelio. Crees que Cristo murió por tus pecados, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas practicado. La sangre de Cristo tiene poder, sin igual poder. Cristo ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, está coronado de honra y de gloria por sus muchos padecimientos. Pero Él dejó promesas diciendo: porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo ya viene, amigo, por su iglesia. El tiempo en que se está viviendo anuncia que Cristo ya viene por la iglesia. Ay del hombre, ay de la mujer que no se ha lavado en la sangre de Cristo. El pecado, la mancha del pecado todavía permanece delante de Dios, y ninguna cosa inmunda entrará en los cielos. Todo aquel hombre que se lava en la sangre de Cristo tiene acceso al cielo, pero si no, el día que ha de morir tendrá que irse a aquel lugar del infierno, un lugar de tormento. Vamos, amigo, ya no te quedes en el pecado. Esta tarde Cristo te llama. Vamos, amigo, has entendido el mensaje del Evangelio. Todavía no tienes a Cristo, no te has lavado en la sangre de Cristo. Tu pecado todavía permanece delante de Dios, y no puedes mentir, no puedes hacer nada, porque Dios sabe, conoce todas las cosas.
no hay nada que Él no llega a saber. Conoce tu vida, el proceder de tu vida. La sangre de Cristo hoy te limpia de todo pecado. Vamos, amigo, por este lado hay poder, sin igual poder en la sangre de Cristo. Cristo te perdona todos tus pecados y Él te lava, te limpia con la sangre que Él derramó de su santo costado. Un hermano esta tarde que ha caído en pecado de la gracia, Dios dice: qué maldad hallaste en mí, ¿por qué te alejaste de mí? Dios dice: porque el hermano se alejó del camino de Dios. Pero esta tarde Cristo te perdona. Vamos, amigo, hay reconciliación también, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo tiene poder. Esta tarde un hombre, una mujer por este lado que ha entendido el propósito de Dios es quitar la mancha del pecado del hombre y de la mujer. Esta tarde, vamos, amigo, un hombre, una mujer que ha entendido el mensaje del Evangelio. Dios dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Hagas sacrificio, penitencia, hagas lo que hagas con tal de encubrir tu pecado, con tal de salir del vicio. Si no te lavas en la sangre de Cristo, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de Dios. Pero esta tarde la sangre de Cristo tiene poder, sin igual poder. Un hombre por este lado que ha entendido el mensaje del Evangelio, si no ha creído en el Señor Jesucristo, no se ha lavado en la sangre de Cristo. Pero esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de su sangre, esta tarde hay poder, sin igual poder en la sangre de Cristo. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer que esta tarde se va a lavar en la sangre de Cristo? Ya tienes a Cristo en tu corazón, ya te lavaste en la sangre de Cristo, ¿verdad que no? Pues esta tarde, vamos, hay poder, sin igual poder. No importa lo que hayas practicado, lo que hayas hecho, la sangre de Cristo tiene poder, sin igual poder. Vamos, señora, esta tarde es su gran oportunidad. Escape del pecado. Cristo te perdona. Su sangre que derramó de su santo costado tiene poder, sin igual poder. Vamos, señora, ya no lo pienses más, ya no te detengas en el pecado. Esta tarde Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y Él está aquí para quitar el pecado del hombre y de la mujer. Solamente el hombre debe reconocer que es un hombre pecador, que todavía no se ha lavado en la sangre de Cristo. El hombre puede decir: perdóname, Señor, soy un hombre pecador, todavía no me he lavado en la sangre de Cristo, pero esta tarde yo creo que Cristo murió por mis pecados. Límpiame con tu sangre, y Cristo es amplio, es justo para perdonar el pecado del mundo entero. Un hombre por este lado. Vamos, amigo, señora, señorita, hay poder, sin igual poder en la sangre de Cristo. No lo hay, pero recuerda, amigo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de Dios si no te lavas en la sangre de Cristo. Pero esta tarde es tu gran oportunidad para limpiarte, para lavarte en la sangre de Cristo. Vamos, amigo, señora, señorita, no lo hay. Ahí háganlo a la distancia, ahí creen, acepten al Señor Jesucristo, y el momento que lo hagan, nunca olviden que la sangre que Cristo derramó de su santo costado, ella le limpiará de todo pecado. Y el Señor bendiga sus palabras.